Personas que salieron con los padres de sus amigos, ¿cómo sucedió? ¿Cómo fue la relación después? ¿Su amigo se enteró alguna vez? Vaya, hay un montón de tíos aquí que se tiran a las madres de sus amigos. Supongo que contribuiré en nombre de la igualdad de género o lo que sea. Me acosté con el padre de una amiga. Descartable por razones obvias, fui a un internado de élite. No era rico, pero reservan algunas plazas para estudiantes locales. Creo que pueden obtener exenciones fiscales por ello o pensar que están congraciándose con los habitantes del pueblo. Yo era lo suficientemente inteligente y mis padres ganaban suficiente dinero como para que, después de la beca que ofrecieron, nuestra familia pudiera permitirse ir como estudiante externo. Muchos de los estudiantes son algo así como privilegiados. Son tipos ricos, veranean en Saint-Tropez. A un chico lo dejaban en helicóptero al principio del curso. Son muy del 1%. Me hice amigo de una chica. Procedía de una familia adinerada, pero era un poco tímida, torpe e insegura de sí misma. No hizo muchos amigos en su primer año de colegio, así que éramos bastante cercanos. Durante el verano que me llevó hasta la universidad, estaba muy ansiosa por empezar de nuevo en la universidad y por perder a los amigos que finalmente había hecho en la escuela secundaria, y me rogó con acento agudo que fuera a pasar el verano con ella en Europa. Sus padres, divorciados, tenían propiedades en Europa. Su padre tenía una villa en España y su madre tenía algunos pisos y apartamentos en otro lugar. Tiene abuelos en Suiza o algo así. Va de un lado a otro allí en verano. En realidad, no podía permitirme ir. Estaba ahorrando para la universidad. Pero ella es una niña de papá y consigue todo lo que quiere, así que finalmente logró que él me comprara un boleto de avión. Nunca había estado allí y había estado rodeada durante los últimos 3 años por estudiantes que habían viajado mucho y pensé, bueno, será mi única oportunidad, así que fui. Me reuní con ella en España. Estuvimos solas por un tiempo. Nos lo pasamos muy bien. Bebimos junto a su piscina, recorrimos algunas de las ciudades cercanas, bebimos mucho, nos divertimos mucho. Su padre llegó durante mis últimas 2 semanas de visita. Nunca había conocido a su padre antes de eso. Creo que tenía unos 40 años. Parecía bastante joven. Estaba enviando vibraciones de que estaba interesado y me sentí halagada. Tenía un aspecto atractivo y distinguido y siempre me ha gustado eso. Me enamoré locamente de los profesores. Era muy generoso con sus cumplidos y me gustaba la forma en que me miraba. Me hizo sentir muy poderosa y sexy. Estábamos en el bote de un amigo de ellos por una tarde. Estábamos bebiendo y pasándolo muy bien. Yo llevaba un traje de baño muy pequeño. Estábamos todos en el agua pasándolo muy bien, probablemente 7 u 8 de nosotros, y teníamos una pelea de agua. Él seguía tratando de sumergirme. Me rodeaba con sus brazos y yo me movía, temblaba y me retorcía y él estaba duro como una roca. Cuando regresamos a su casa esa tarde, mi amiga decidió tomar una siesta. Estaba agotada por el sol y el vino. Decidí tomar cartas en el asunto. Fortalecida con un poco de licor, me puse mi sujetador y bragas más elegantes y entré en su habitación y pregunté si me quería. Dijo que sí. Se portó fantástico en la cama y continuamos haciéndolo de vez en cuando durante las siguientes semanas. Era muy dulce. Terminamos cancelando mi vuelo de regreso a casa y pasé una semana con él en París. Nunca se lo dije a mi amiga. Ella todavía cree que me fui a casa justo después de España. Lo volví a ver algunas veces en la universidad cuando venía a la ciudad donde estudiaba, si yo estaba soltera. Me llevaba a cenar y teníamos sexo en hoteles de lujo. Todo era muy elegante para alguien que estaba juntando suficiente dinero para el plan de comidas de mi universidad. Una vez me hizo volar para que lo viera en la ciudad en la que pasa la mayor parte del año. Fue un arreglo extraño y creo que la gente lo juzgaría bastante, pero al final funcionó para nosotros. Nunca se lo dije a su hija. Ella es un poco despistada, así que la probabilidad de que se dé cuenta es escasa. No lo he visto en 8 meses porque necesitaba tomarme en serio mi escuela y él estaba tomando el asunto en serio con otra mujer de una edad más apropiada. La madre de mi amiga tenía una relación abierta con su marido. Siempre fueron los padres geniales. Eran los padres que nos dejaban beber en su casa cuando teníamos 16 o 17 años, nos enseñaban lo que se debe y no se debe hacer al emborracharnos, eran básicamente nuestros mentores fiesteros.
De todos modos, la madre de mi amiga siempre me había dicho lo lindo que pensaba que era y bromeaba sobre lo mucho que no podía esperar a que cumpliera 18 años. Yo le coqueteaba de vez en cuando y una noche hicimos un asunto manual, mientras mi amiga estaba sentada a 1 metro de distancia, ella nunca se enteró. Jaja. Así que el día antes de mi último año en la escuela secundaria decidí que ya no quería ser virgen. Le escribí un mensaje de texto y le pregunté si quería pasar el rato, ella dijo que sí y me recogió en la minivan familiar. Nos alejamos un poco, bajamos los asientos traseros, fumamos un porro, escuchamos a Kid Cudi y luego cogimos. Tuve la mejor mamada que he tenido hasta la fecha y no hubo ninguna incomodidad después. Incluso nos acostamos un par de veces más. Mi amiga siempre me había dicho, si pasa algo entre tú y mi madre, por favor no me lo digas. Lo cual entendí perfectamente, no me gustaría oír hablar de ninguno de mis amigos tirándose a mi madre. Así que 2 años después ella se entera y, afortunadamente, no ha afectado en absoluto a nuestra amistad. Todavía bromeamos al respecto hoy. Cuando era más joven, entre los 17 y los 22 años, tenía una relación muy estrecha con 2 hermanas y su madre era muy atractiva y parecía de su misma edad. Una noche, durante una pequeña fiesta en su casa, la madre me preguntó si podía llevarla a la gasolinera a comprar unos refrescos para nuestro alcohol. Ella era del tipo que se juntaba y bebía con sus hijos y los amigos de sus hijos. Le hice caso y, en el camino de vuelta, me preguntó directamente si quería una mamada. Le respondí, claro. Ella prosiguió y yo me aseguré de conducir muy despacio para prolongar la experiencia, lo cual es surrealista. Eso fue todo y no actuamos de manera extraña en la fiesta. Más tarde esa noche, cuando la gente empezó a quedarse dormida y todo eso, ella me agarró de la mano y me llevó a su dormitorio. La puerta se cerró detrás de nosotros y tuvimos sexo. Fue fenomenal. En un momento, una de sus hijas tocó la puerta, una de mis amigas, y mi corazón casi explotó de la sorpresa. Afortunadamente, ella no fue demasiado persistente. La escuchamos bajar las escaleras y continuamos con nuestra aventura hasta la madrugada. Nunca hablamos de ello, aunque en un momento dado, unos meses después, surgió un rumor. Admitimos que dormí en su habitación, pero como había un hombre particularmente atrevido en la fiesta que también se quedó a pasar la noche, y la madre estaba preocupada de que intentara forzarla, de ahí que yo durmiera en el dormitorio como guardia. Mi amigo y yo nos conocemos desde que ambos estábamos en preescolar. Salimos un tiempo, no funcionó, pero nos mantuvimos lo suficientemente cerca como para que yo me quedara a dormir todo el tiempo, pasáramos el rato juntos todos los días y cosas así. Una vez que cumplí 18 años, hace un par de meses, su padre comenzó a tratarme completamente diferente. Pasó del tipo de padre que solo dice hola y adiós a iniciar conversaciones sobre un montón de cosas, especialmente cuando mi amigo salía a algo, o cuando yo aparecía y él no estaba allí. En fin, un día aparezco y él dice que mi amigo no estará allí durante 1 hora más o menos, me doy la vuelta para irme a casa y él dice que está bien si me quedo, así que me quedo, lo cual fue bastante tonto, lo sé. En fin, estábamos teniendo una conversación normal y él me la suelta de repente. Ya no ama a su esposa. Siempre ha estado enamorado de mí. No sabía qué decir, pero de repente está sentado a mi lado en el sofá. No sabía qué hacer o decir, pero él se inclina para darme un beso y yo le devuelvo el beso. Comienza a palparme el pecho y yo busco su entrepierna. Antes de darme cuenta, estábamos haciéndolo. Mentiría si dijera que no lo disfruté, pero no lo hemos vuelto a hacer desde entonces. Mi amigo me importa mucho más que un buen polvo. Nunca se lo dije, su padre todavía intenta hablar conmigo y yo lo ignoro. Por más agradable que haya sido, probablemente no lo volvería a hacer, al menos no con el padre con el que lo hice. Mamá e hija. Cuando tenía 18 años, andaba con una chica muy guapa que era nueva en la escuela durante nuestro último año. La llevaba y traía de la escuela porque me conocía por un amigo en común antes de que se transfiriera a mi escuela. Siempre me había enamorado de ella, pero estaba bastante fuera de mi alcance. Era una especie de friend zone, pero realmente no me importaba. De todos modos, fuimos bastante inseparables durante un tiempo. Yo pasaba el rato en su porche y su madre siempre salía y hablaba con nosotros. Era muy atractiva. Cabello largo y rubio, delgada y tenía esa voz ronca y sexy.
Siempre bromeaba con su madre en la habitación sobre que su madre era atractiva y, como se había divorciado recientemente, creo que le gustaba el aumento de autoestima. Probablemente un año después de que dejáramos de salir con tanta frecuencia, le pregunté a la chica si quería ir a la fiesta que mi amigo estaba celebrando en medio de un campo de maíz. Ella aceptó ir conmigo y tuvimos la oportunidad de ponernos al día en el camino. Debí haber estado anormalmente gracioso o encantador esa noche porque ella se reía de cada broma tonta y realmente coqueteaba conmigo todo el camino. Mientras estábamos en un camino rural oscuro, ella se inclinó y me besó mientras frotaba simultáneamente su mano en mi entrepierna. Me tomó por sorpresa porque ni siquiera sabía que yo le gustaba de esa manera. Me detuve a un lado de la carretera, apagué el auto y me besé con ella. Ella me dijo que quería esperar para ir más lejos, pero aún nos besamos y nos manoseamos durante el resto de la noche. Nunca pasó nada después de eso, pero seguimos siendo buenos amigos. Un año después, mi amigo y yo terminamos en la casa de su madre porque él ahora tenía una aventura con esta chica. Ella había invitado a un par de amigos, chicos y chicas, pero luego, más tarde en la noche, su madre fue dejada en el bar. Esta fue la primera vez que vi a su madre desde que solía ir a la escuela y ella inmediatamente me recordó y estaba más que feliz de verme. Todos nadamos en su piscina, bebimos y bebimos un poco más. Su madre me besó en broma como un desafío frente a ella y la niña se asustó y la apartó de mí. Entonces, después de eso, su madre se mantuvo alejada de mí durante el resto de la noche porque creo que pudo haber sabido que estaba cruzando la línea con su hija. Más tarde, todos se desmayaron y mi amigo se fue a la cama con esta chica. Salí a la terraza a fumar un cigarrillo antes de desmayarme, y unos 2 minutos después su madre me siguió. Sin decirme una palabra, se sentó a horcajadas sobre mi muslo. Llevaba un vestido de verano y pude sentir que no llevaba ropa interior mientras se sentaba a horcajadas sobre mi pierna. Digamos que estaba lista para irse. Empujó mi cabeza contra sus pechos y comenzó a frotarme el muslo. Básicamente, después de eso me acosté con su madre por detrás sobre el balcón y nuevamente en su cama. Su hija no sabe nada al respecto, que yo sepa, a menos que mi amigo se lo haya contado. No volvió a ocurrir después de eso, pero tampoco me encontré nunca más en esa situación. Cuando era más joven y los días de MySpace estaban en pleno apogeo, una chica, la llamaremos Jane, de la escena en la que tocaba mi banda se hizo amiga mía y empezó a enviarme mensajes. Era alta, tatuada y sexy. Y descubrí que estaba mintiendo sobre su edad en MySpace. Decía que tenía 18 años cuando solo tenía 16. No lo habrías pensado, aunque tenía tetas gigantes y estaba cubierta de tatuajes. Seguimos siendo amigos y cuando cumplió 18 años empezó a enviarme fotos y, aunque me había mudado a otro estado, nos mantuvimos bastante cerca en línea y ella sintió que yo era alguien con quien podía hablar sobre todos sus problemas de la vida. Cuando tenía 21 años, estaba usando el estatus de su madre como azafata para conseguirme pases de amigo y boletos de lista de espera para que pudiera ir a visitarla una vez al mes y hacerlo hasta dejarla sin aliento. MySpace se convierte en Facebook y recibo una invitación de una chica rockera sexy al azar. Tenemos una amiga en común y esa es Jane. Me arrastro en algunas fotos y siempre son ella y Jane bebiendo en shows. Descubro que es su madre. Ahora Jane tenía algunas fotos mías enmarcadas en su casa. No fotos de pareja, sino fotos mías en shows haciendo el ridículo. Y la madre de Jane me envía un mensaje diciendo que siempre pensó que yo estaba bueno y que iba a estar en mi ciudad ese fin de semana y tenía una entrada de sobra para un show, si me gustaría acompañarla. Así que digo que sí. Bebemos, nos divertimos y volvemos a su habitación tomando chupitos de tequila toda la noche entre enormes sesiones haciendo lo nuestro. El único problema era que nunca podíamos decírselo a Jane. Bueno, Jane siguió usando a su madre para que volara a verla, y yo seguí yendo porque era increíble en la cama. Vi de dónde lo había sacado. Su madre se quedaba a pasar la noche en mi ciudad y siempre eran unas noches locas. Esto continuó durante un par de años. Ambas me enviaban fotos sucias cuando salían de compras y yo me reía de la situación, pero seguí así. Una vez, Jane estaba mirando las fotos de su madre y encontró videos nuestros haciendo eso. Esa fue una noche entera de llamadas telefónicas de gritos y llantos. 7 años después, la madre de Jane no tiene nada que ver conmigo.
Jane y yo lo arreglamos y la ayudé con algunas cosas. Incluso resolví sus problemas con su novio, ahora esposo. Pero surgieron otras cosas entre nosotros que nos impiden ser amigos. La más notable fue su esposo. Pero maldita sea, esas mujeres eran increíbles. En la secundaria, no era raro que mi amiga pasara la noche en mi casa o que yo pasara la noche en su casa prácticamente todos los fines de semana. Yo estaba en su casa ese fin de semana en particular, y ella desarrolló una gastroenteritis o una intoxicación alimentaria o algo así. Su madre la llevó al hospital porque su padre había tomado un par de tragos y no iba a poder conducir. Yo simplemente me quedé en su habitación mientras esperaba a que su madre regresara y probablemente me llevara a casa. Solo había tenido sexo una vez antes de esto, y no fue una experiencia muy buena. Su padre era bastante guapo, y sí, me atraía. Bajé a la cocina para buscar algo de beber y él estaba allí y me preguntó si quería beber algo y le dije que no. Empezamos a hablar y lo siguiente que supe fue que estábamos besándonos y él me llevó a su cama y lo hicimos. Me sentí bastante avergonzada después, aunque finalmente terminamos haciéndolo una vez más. Nos mudamos poco después de esto, pero hasta donde yo sé, mi amiga todavía no lo sabe. Yo tenía unos 19 años en ese momento y estaba entrenando para entrar en el ejército, así que salía a correr constantemente para prepararme para el programa básico. Algunos de mis amigos que también estaban en el programa querían unirse a mí, así que nos reuníamos con frecuencia durante la semana para ir y rápidamente nos hicimos buenos amigos como resultado. Un día conocí a Tiffany en su casa para ayudarla a sacar algunas cosas de su casa porque su fecha de envío se acercaba y nadie más la ayudaba. Fue entonces cuando la conocí, la madre de Tiffany. Cuando la conocí por primera vez, pude sentir una atracción instantánea hacia ella. No solo por su apariencia, sino por su personalidad. Estaba instalando un tubo de striptease en su casa para hacer ejercicio. Entonces, como tenía 19 años en ese momento y mi cuerpo adolescente estaba lleno de testosterona, pensé que eso era lo más sexy del mundo. Cuanto más estaba allí, más notaba que su madre me devolvía las miradas constantes. Esto continuó durante un par de semanas con coqueteos ocasionales y avances sutiles hasta que llegó la fecha de envío de mi amiga. Para poder pasar a la siguiente parte de la historia, tengo que explicar cómo funciona todo el proceso de irse al ejército. La noche anterior a la fecha de tu viaje, te alojan en el hotel más cercano al MEPS y al día siguiente haces el trámite, prestas juramento y te vas. Su madre quería conseguir una habitación en el mismo hotel para poder estar allí por la mañana y me invitó a ir con ella. Por supuesto, acepté su invitación. Todos pasamos el rato en la habitación de la madre de Tiffany hasta que llegó el toque de queda de Tiffany y la obligó a irse y nos dejó solos. Compramos alcohol. Bueno, ella nos compró alcohol y después de unas copas y algunos avances no tan sutiles, pues pasó. Fue la mejor experiencia que he tenido hasta la fecha. Después de esa noche nos acostamos un par de veces más, pero terminó poco después. No creo que Tiffany se enterara, pero no estoy seguro. Ahora tengo 23 años y realmente no he hablado con ella desde entonces. Aquí en los Estados Unidos. No exactamente durmiendo con un padre, pero definitivamente algo similar. Nunca le conté a nadie sobre esto y no puedo creer que lo esté compartiendo en Reddit, pero aquí va. Tuve un novio en la secundaria desde que tenía 15 años. Cuando empecé a salir con él, su mamá estaba divorciada y no estaba saliendo con nadie. Vivíamos en una ciudad de tamaño decente y, después de un tiempo, ella comenzó a salir con un chico que era más joven que ella. Ella aún no tenía 40 años y su nuevo novio, a quien llamaremos Alex, estaba en sus 20s. Cuando lo conocí por primera vez, terminé teniendo un crush tonto en Alex porque era muy guapo y extremadamente amable. Ya pasaba mucho tiempo en la casa de mi novio, pero esto solo hizo que apareciera más, incluso si sabía que mi novio no estaría allí, solo por si acaso podía hablar con Alex. Cuando cumplí 18 años, actualmente tengo 24, tuvimos una fiesta en la casa de mi novio para celebrar. La fiesta no fue nada del otro mundo, pero hacia el final de la noche, Alex y yo terminamos en la misma habitación solos mientras la fiesta continuaba afuera. No pasó nada en ese momento, pero tuvimos una pequeña conversación que llevó a un coqueteo muy incómodo de mi parte. A él le pareció tierno y me dejó caer una pequeña pista al decir que ahora que era legal, no le importaría si alguna vez sucedía.
Me reí, me sonrojé y dejé la puerta bien abierta al intercambiar números con él. Estaba demasiado avergonzada para hacer algo más y terminé volviendo a la fiesta. Un par de meses después, en verano, mi novio estuvo en su visita de orientación a la universidad con su mamá. Solo estuvo fuera unos días, pero por alguna razón sabía lo que iba a hacer mientras él estaba ausente. Le envié un mensaje a Alex y, después de un poco de mensajería de ida y vuelta, hice más coqueteo torpe diciendo algo estúpido como que quería saber cómo era un hombre mayor ya que solo había tenido relaciones íntimas con mi novio. Hubo un retraso de varios minutos y luego finalmente recibí una respuesta que decía que si quería averiguarlo, que fuera a verlo. Lo pensé solo un par de minutos y decidí que nunca tendría una mejor oportunidad. Fui y solo estábamos él y yo. Estaría mintiendo si dijera que no había tenido una fantasía o dos sobre esto en los meses anteriores, pero cuando se presentó ante mí, estaba tan nerviosa y torpe. Alex también lo estaba un poco, ya que ambos estábamos a punto de engañar a nuestras parejas, aunque para él probablemente significara mucho más que para mí. Después de platicar un poco para calmarnos, no pude evitarlo y simplemente lo besé. Probablemente fue el peor beso que él haya tenido porque mi nerviosismo se convirtió en ansia, pero creo que no importó, jaja. Terminamos teniendo relaciones íntimas varias veces esa noche y, no voy a dar detalles sobre la torpeza de una chica de 18 años teniendo relaciones con el novio de la mamá de su novio. Pueden sacar sus propias conclusiones de eso. Diré que fue muy divertido y nos limitamos solo a esa noche y a la mañana siguiente, principalmente por nuestras relaciones y no querer ser descubiertos, así que esa noche de diversión fue todo. Mi novio rompió conmigo aproximadamente un mes después de que ambos comenzamos la universidad, lo cual fue más mutuo de lo que dejé entrever porque la distancia simplemente no funcionaba para mí. Le envié mensajes a Alex bastante después de la ruptura, pero terminó aceptando un trabajo fuera del estado poco después de que mi novio y yo rompimos y tuvo que terminar la relación. Espero no llegar demasiado tarde. Estaba afuera tomando un café con un amigo y él mira su teléfono y dice algo como, UGH, mi mamá sigue enviándome mensajes. Esto continuó durante nuestra pequeña reunión y terminó con, Dios, creo que solo necesita un poco de acción. A lo que yo respondí en broma, yo lo haré. Él pensó que era gracioso y le dijo a su mamá que lo había dicho y antes de darme cuenta, ella me está siguiendo en Instagram y comentando y dando, me gusta, a mis fotos. Conseguí su número. Hice lo que tenía que hacer. Él pensó que estaba bromeando y se generó un momento incómodo cuando entró a la casa, cuando se suponía que debía estar fuera unas horas más, y me vio en el sofá con su madre. Afortunadamente, no explotó ni nada, solo nos miró con cara de, ¿qué diablos?, y se metió rápidamente en su habitación. No hace falta decir que él y yo no somos tan buenos amigos, aunque creo que ya se ha acostumbrado al hecho de que estuve con su mamá. Pero su mamá aún me escribe de vez en cuando. Cuando tenía 18 años pero todavía estaba en la secundaria, tuve un trío con un matrimonio que conocí en línea. Fue mi primer trío, nos divertimos mucho, así que volví pronto por más. Después de que los momentos íntimos ocurrieron, miré hacia la pared de su sala y vi fotos escolares de una chica que conocía, no éramos exactamente amigas, pero sí conocidas, y que había estado en el sistema escolar desde la secundaria. La horrible realización se apoderó de mí, sin embargo, eso no me detuvo de volver a tener encuentros con ellos. Eventualmente, salió en una conversación que conocía a su hija, y no parecieron estar demasiado afectados por ello. La madre se encontró conmigo en nuestra graduación de secundaria y me felicitó. La secundaria fue una época rara.